En este video vamos a hablar sobre cómo es que se originan las ondas electromagnéticas. Sabemos que la luz es una onda electromagnética que pertenece a un determinado rango de frecuencias, y si buscamos en la Wikipedia o en cualquier otra página web de dónde es que sale la ecuación de onda de las ondas electromagnéticas, podemos ver que a partir de las ecuaciones de Maxwell y aplicando algunas propiedades de los rotacionales, podemos deducir que tanto el campo eléctrico como el magnético satisfacen una ecuación de onda en donde aparece una velocidad de propagación que le llamamos c, que está relacionada con la permeabilidad y permitividad del vacío. Y volviendo a nuestro lienzo, acá tenemos una solución de la ecuación esa de onda, en la cual vemos que un caso particular de solución en el cual tenemos una dirección de propagación, el campo eléctrico tiene solamente componente en un eje, llamémosle que este eje sea el eje X. Este eje que tenemos acá vamos a llamarle X, este el Y, y acá la dirección Z. Entonces vemos que el campo eléctrico sería el rojo, el E, y acá tenemos el B. Uno está ligado al otro, y esto permite que se propague esta perturbación en el campo eléctrico y en el campo magnético a través del vacío. Vamos a repasar una definición que era el vector de Poynting. Esto es igual al producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético dividido mu0. Y este vector de Poynting, si nosotros analizamos qué pasa cuando tenemos la energía que transmite una onda electromagnética, nosotros sabemos que la densidad de energía eléctrica era igual a 1/2 de E cuadrado por E0, y la densidad de energía del campo magnético era 1/2 de B al cuadrado sobre mu0. Y no lo estamos demostrando acá, pero si nosotros hacemos las cuentas, en una onda electromagnética de este tipo, el valor de pico del campo, B0, es igual al valor de pico del campo eléctrico dividido C. Y si operamos, llegamos a que la energía total almacenada en el campo eléctrico y magnético por una onda electromagnética es igual al valor E por B dividido mu0. Y si esto nosotros tomamos una superficie y acá incide una onda electromagnética como esta que está acá, entonces es bastante fácil demostrar que el valor medio del vector de Poynting en esa superficie es igual a E0 al cuadrado sobre 2 mu0c, y esto es igual a los watts por metro cuadrado que transporta esta onda electromagnética, ¿no? Entonces, si imaginemos que tenemos una lamparita, ¿sí?, que emite luz en todas las direcciones. Esa luz es un conjunto de ondas electromagnéticas, puede tener diferentes frecuencias. Vamos a suponer que esto es una luz de una sola frecuencia, es una luz de un solo color. Si nosotros tomamos un ángulo sólido en el espacio, lo que sería el equivalente a un ángulo pero en el espacio, en el plano pero en el espacio, un ángulo sólido, nosotros a una distancia r tenemos un área, ¿sí? Esa área sería igual al ángulo sólido por r cuadrado. Si nosotros integramos S en esta superficie, nos va a dar la energía. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la cantidad de energía, la potencia que transmite esta fuente de luz dentro de este conito, dentro del sólido, es proporcional a el valor del campo eléctrico al cuadrado, el valor de campo eléctrico pico, ¿sí? Vamos a suponer que es esto que está acá, es 0. Entonces vamos a recordar este resultado que nos va a ser útil más adelante,
tenemos que simplemente recordar que la potencia que transmite una onda electromagnética entonces en un ángulo sólido va a ser proporcional al cuadrado del campo eléctrico, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un experimento mental que nos va a permitir analizar cómo es que se genera una onda electromagnética. Ya vimos que las ecuaciones de Maxwell predicen su existencia, pero ahora vamos a ver cómo es que se genera. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una carga situada en el punto O, ¿sí? Una carga Q. Y vamos a suponer que esta carga estuvo en este punto O desde la eternidad, o sea, desde siempre la carga estuvo ahí, con lo cual en cualquier punto del espacio, por más que nos alejemos, el universo sabe que la carga siempre ha estado acá, y si nosotros tomamos un punto arbitrario, vamos a tomar un punto P acá, y nosotros nos fijamos cómo es el campo eléctrico, ¿no? Va a ser radial respecto a este punto. Vamos ahí va. Vamos a tomar que esto es una dirección arbitraria con un ángulo θ. Entonces, en este punto el campo eléctrico es radial, ¿no? En todo el espacio, y en todo el espacio. Y vamos a suponer ahora que en un instante de tiempo que le vamos a llamar por simplicidad t igual 0, esta carga recibe un impulso en esta dirección y se acelera con una aceleración constante a hasta que llega a un punto O'. A partir de que llega al punto O', deja de recibir ese impulso y la carga continúa con una velocidad constante v, y vamos a ver qué pasa cuando la carga llega a este punto O segunda. Vamos a suponer que el tiempo por el cual se estuvo acelerando fue un tiempo delta t, chiquito, y que acá en el punto O segunda el tiempo es igual a una t grande más delta t. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es que entre O y O', la carga se aceleró con aceleración a, y entre O' y O segunda, la carga tuvo una velocidad constante v igual a la aceleración por, obviamente, el tiempo que está ahí. Y vamos a suponer que este tiempo, delta t, es muchísimo menor que t, ¿sí? Despreciable respecto a t, y lo otro vamos a suponer es que la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, ¿sí? Las asunciones que vamos a tomar. Entonces, en este escenario, para cuando la carga llega al punto O segunda, en este tiempo t grande más delta t, hay toda una porción del espacio que aún no se enteró que la carga fue acelerada en el instante t igual 0. Y eso sería una esfera. Vamos a hacer coincidir esto con el punto P que teníamos hoy. Vamos a tomar una esfera centrada en O y con radio c por t más delta t. Entonces, sin entrar en los detalles de la teoría de la relatividad, lo que sucede es que la teoría de la relatividad, la teoría especial de la relatividad de Einstein, impone que la información no puede viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. O sea, el universo que está afuera de esta esfera, con este centro de este radio, todavía no le llegó la información de que la carga que estaba en el punto O se aceleró, con lo cual, fuera de esta esfera, el campo eléctrico sigue siendo el que era desde la eternidad, radial y apuntando hacia el punto O.
Si nosotros ahora tomamos otra esfera, esta esfera sería con centro en O' y con radio CT, entonces dentro de esta esfera el mundo sí sabe que la carga dejó de estar acelerada y empezó a moverse con velocidad v, y entre estos dos cascarones de esfera que se expanden hacia afuera con la velocidad de la luz es que se sabe que la carga se aceleró. Acá afuera no se sabe ni siquiera que la carga salió del punto O. Y entonces lo que queremos ver es qué es lo que sucede con las líneas de fuerza del campo eléctrico. En particular vamos a analizar qué es lo que pasa con esta línea de fuerza que está acá, que es la que acabamos de que la dibujamos más temprano, que dijimos que era radial respecto a la carga. No lo voy a demostrar en este video, pero las líneas del campo eléctrico, si nosotros aplicamos la ley de Gauss, ¿no? O sea que la divergencia del campo eléctrico en este caso es igual a 0 porque no hay carga acumulada, eso le da ciertas propiedades a las líneas de carga. En particular, lo que nos dice es que las líneas de fuerza del campo eléctrico no pueden ser discontinuas, ¿sí? Entonces, esta misma línea de fuerza que estaba en esta dirección atada a esta carga sigue estando, no importa dónde esté la carga, y en particular, si nosotros tomamos desde el instante t igual t más delta t, la línea de fuerza, vamos a dibujar el mismo color, dentro de la primera esfera, la esfera interior, como la carga se está moviendo a una velocidad constante, este dibujo nos quedó un poquito más para arriba, acá está la esfera, con un poquito de imaginación, ahí va. Entonces, este ángulo obviamente es igual a θ, ¿no? El ángulo respecto a la perpendicular. Esta es la misma línea de fuerza que afuera de la esfera exterior está en esta dirección. Dentro de este mundo que sí sabe que la carga se está moviendo con velocidad constante, la línea de fuerza es esta que está acá. Pero, como les dije, no voy a demostrarlo, esta línea de fuerza del campo eléctrico no puede ser discontinua. Entonces, dentro de estos dos cascarones, la línea, a ver si nos sale la recta, la línea tiene que ser continua, ¿no? Bueno, acá voy a hacer una breve explicación sin entrar mucho en el tema de la relatividad, pero uno le podría dar la duda de, bueno, si este es la esfera en donde el mundo, la última información que tuvo era que la carga estaba en O', ¿no? Porque tiene un radio CT, ¿por qué el campo eléctrico no apunta hacia O', como acá dije en este punto que apuntaba hacia O, porque de acá para afuera se piensa que la carga está no? Bueno, la diferencia que hay, y eso tiene que ver con la teoría de la relatividad, y no pensarlo desde un punto de vista de transformación galileano, y es que en esta esfera lo que el mundo sabe es que en este instante, t igual delta t, la carga se movía con velocidad constante, y supone que la carga sigue moviéndose con velocidad constante. Entonces, en realidad, en este punto, sabe, por decirlo de una forma, que la carga se encuentra en este punto, ¿sí? De hecho, es lo que está asumiendo. En este punto se está asumiendo que la carga Q está acá, porque se está suponiendo que la velocidad se mantuvo constante, que es la última información que le llegó. Si en realidad esta carga Q después de O' hubiera acelerado o desacelerado de nuevo, en esta zona del espacio, a una distancia ct, no hay forma de saberlo, y la línea del campo eléctrico acá sí tiene que seguir siendo apuntando hacia O segundo, o sea, el punto en el que estaría la carga cuando continúa con velocidad v, ¿sí? Pero eso pertenece al tema de la relatividad especial. Ahora vamos a asumir de que esto es así, de que dentro de este universo, hasta esta radio, la línea de fuerza del campo eléctrico es radial y en el mismo sentido, y lo que queremos ver es justamente cómo es el campo eléctrico dentro de estas dos cascarones de esfera, que lo primero que ya observamos es que lo que sucedió fue que la aceleración que hubo entre O y O'
creó un pliegue en la línea de fuerza del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico podemos ver que ahora, si nosotros nos miramos en una dirección radial, ¿sí? Vamos a ver cuánto se calcula. Si queremos calcular cuánto es este campo eléctrico, ese campo eléctrico tiene una componente en el sentido de este vector. Vamos a considerar que este es el vector, en esta dirección este es el vector R. Entonces R es igual a C por T más delta T, ¿sí? La distancia de R. Entonces nosotros sabemos que ese campo eléctrico dentro del pliegue, dentro de esa esfera, ese pliegue, tiene una componente que vamos a llamar E paralelo, porque es paralelo al vector R, y una componente perpendicular. Si nosotros despreciamos delta T respecto a T, como dijimos, podemos aproximar este triángulo, ¿sí? Que tenemos este lado. Podemos decir que es aproximadamente, si despreciamos ese tiempo delta T, es la velocidad por el seno de θ por el tiempo t. ¿Sí? B por seno de θ es la componente de la velocidad en el eje perpendicular. ¿Sí? Tenemos esta distancia que está acá, la estamos aproximando, la distancia entera, esta que está acá, sería bt, y proyectado en esta recta con un ángulo θ sería bt por seno de θ. Y este lado que está acá es c por delta t. ¿Sí? Entonces, con este triángulo, y vamos a hacer otra aproximación, vamos a decir que t más delta t es aproximadamente t, entonces el r es aproximadamente c por t. Ahora nosotros operamos un poco y sabemos entonces que si hacemos el cociente entre e perpendicular y e paralelo, esto tiene que ser igual, ¿no? O sea, para este lado tiene que ser igual al cociente entre los lados de este triángulo, o sea que esto va a ser b por seno de θ por t dividido c por delta t. Pero a su vez sabemos que b es igual a por delta t y que t es r sobre c. Entonces podemos reescribir y decir que el e perpendicular es igual al e paralelo por la aceleración por delta t por seno de θ por r dividido c cuadrado delta t. Este se me va con este. Y esto me queda entonces que el e perpendicular es e paralelo por a por seno de θ por r sobre c cuadrado. Si nosotros entonces ahora podemos calcular cuánto es la componente en este eje e paralelo de este vector que está acá adentro, entonces podemos calcular e perpendicular. Y para eso lo que vamos a hacer es, si tomamos un volumen que tenga una cara fuera de la esfera y otra adentro, y aplicamos Gauss, la integral en la superficie de la componente perpendicular nos va a dar 0, y esto nos va a mostrar que si estas las áreas son iguales, obviamente como construimos, es que la componente paralela del campo eléctrico adentro de los dos cascarones va a ser igual a la que está afuera. Y el campo eléctrico que está afuera lo podemos calcular sencillamente con la ley de Gauss. Entonces vamos a saber que la E paralela es igual a la carga Q dividido 4pi E0 R cuadrado. Si sustituimos el valor de E paralelo en esta expresión que tenemos acá, nos queda finalmente una expresión, vamos a escribirla por acá, para el campo eléctrico, y es que el E perpendicular es igual
a Q por la aceleración por el seno de θ dividido 4pi E0 c cuadrado por R. Entonces, con este análisis bastante sencillo, podemos concluir dos cosas. Primero, que cuando se acelera una carga, lo que se produce es un pliegue en las líneas de fuerza del campo eléctrico y ese pliegue se expande esféricamente desde ese punto a la velocidad de la luz. Y eso es lo que crea la onda electromagnética, y lo que vemos es que básicamente la perturbación que se genera, si miramos en una dirección arbitraria cualquiera, en un vector R, tiene una componente perpendicular, o sea, el campo eléctrico oscila en forma perpendicular a la dirección en la que estamos observando, y su valor de pico depende de la carga, de la aceleración y del seno del ángulo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una carga que se acelera en una dirección, el campo eléctrico de la onda electromagnética que se emite hacia 90 grados, hacia en el plano perpendicular normal a esta aceleración, es máximo y va cayendo a medida que aumentamos el ángulo θ. De hecho, si nosotros nos fijáramos cómo es la onda electromagnética que se propaga en el mismo eje que la aceleración, nos va a dar que es 0, porque el seno de 90 grados es 0. Entonces ahora, con este resultado, vamos a ver qué pasa si justamente nosotros ahora tomamos un ángulo sólido. Vamos a tomar un ángulo sólido que contenga a esta dirección R. Entonces, si nosotros queremos calcular justamente cuánto es la potencia que se transmite dentro de este ángulo sólido, vamos a suponer que es un ángulo sólido de valor alfa. Entonces, esa potencia, por como vimos antes, vamos a hacer la cuenta acá adentro, esa potencia va a ser igual a la integral en la superficie S del vector de Poynting, que era igual a E. ¿Se acuerdan que habíamos visto el resultado? Que era igual a E por el B sobre mu 0, la integral de esto. Que esto también lo podíamos ver como el E cuadrado sobre 2 mu 0 C. ¿Sí? Vemos que depende del valor del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, si nosotros integramos esto en esta superficie, el área de esta superficie, el área es igual al ángulo sólido tendido por R cuadrado, ¿sí? Y si nosotros acá hacemos el E cuadrado, nos va a quedar Q cuadrado, A cuadrado, seno cuadrado, sobre 4pi de esta constante al cuadrado por R cuadrado. Al multiplicar por esta área, que también crece con R cuadrado, se nos va la R, y nos va a quedar que la potencia que se está transmitiendo o que se emite por la onda electromagnética dentro de ese ángulo sólido es una constante K, ¿sí? Que depende de todos estos factores, la carga, 4pi, epsilon 0, mu 0, el C, nos queda un C a la, ¿no? Esto al cuadrado por nos queda C a la quinta, pero que esto es una constante por la aceleración al cuadrado seno cuadrado de θ. Otra forma de decirlo es, si nosotros consideramos la componente perpendicular de la aceleración, A perpendicular, nos queda que la potencia que se emite por una onda electromagnética es una constante por la componente perpendicular de la aceleración a esa dirección al cuadrado. Este es el resultado al que queríamos llegar. ¿Sí? Bien, entonces, resumiendo de este análisis, vimos que la aceleración entre O y O' es lo que creó este pliegue
en la línea de fuerza del campo eléctrico. Eso crea una perturbación en el campo eléctrico que se transmite a la velocidad de la luz. Y vimos también entonces que si nosotros tomamos una dirección, la potencia que se transmite en un ángulo sólido que contiene esa dirección es proporcional al cuadrado de la componente perpendicular de la aceleración a esa dirección. ¿Sí? Vamos a borrar el lienzo. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a suponer que tenemos una carga Q. Una carga Q que a su vez tiene una masa M. Y esta carga no está sola en el espacio, sino que está formando parte de un sistema, o sea, está enlazada a través de otras fuerzas a un sistema que lo vamos a modelar como si fuera un electrón agarrado por un resorte de constante K a una masa infinita, algo que lo tiene anclado, con lo cual esta carga con esta masa, con esta constante K, va a tener una frecuencia de resonancia natural que vamos a llamar omega 0, y se va a cumplir que esa constante K, ¿no?, va a ser igual a omega 0 al cuadrado por m. No voy a demostrar, no sale esto sale simplemente de las ecuaciones de las ondas. Y vamos a suponer que esta carga le va a incidir una onda electromagnética, como la que teníamos antes, donde el campo eléctrico va a variar en este sentido. Entonces, en este punto, el campo eléctrico, si nos fijamos en este punto que está acá, el campo eléctrico va a ser igual a un valor de pico por coseno de omega t. ¿Sí? Vamos a suponer que la onda electromagnética que viene es una onda que tiene una sola frecuencia. Entonces, esta carga va a experimentar una fuerza eléctrica, que la fuerza eléctrica obviamente va a ser igual a Q por el campo eléctrico. Entonces, si aplicamos Newton, sabemos que la aceleración de la carga esta, de masa m, va a ser igual a la fuerza eléctrica menos K por X. Esto nos da una ecuación de onda, que la vamos a resumir acá. La podemos escribir así: X segunda más omega 0 al cuadrado por X es igual a Q sobre M por E0 coseno de omega t. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden con un término forzado, y sabemos que la solución de esta ecuación diferencial es x de t igual a A por coseno de omega t, donde A es la amplitud de la oscilación, y se cumple que A es igual a Q E0 sobre M por omega 0 al cuadrado menos omega cuadrado. Entonces, si tenemos la amplitud y tenemos x de t, podemos calcular la aceleración, que es x segunda, que es esto derivado dos veces. Nos queda menos a por omega, por coseno de omega t. Entonces, x segunda de t es igual a menos q E0 omega cuadrado sobre m por omega 0 cuadrado menos omega cuadrado por coseno de omega t. Entonces, si tenemos que esta carga se está acelerando para arriba y para abajo con esta forma, por el análisis que vimos hoy, sabemos que esta carga va a empezar a emitir ondas electromagnéticas que van a ser los pliegues en la línea de fuerza del campo eléctrico en todas las direcciones. Y si tomamos una dirección particular con un ángulo θ, va a cumplirse la fórmula que habíamos visto anteriormente, ¿no? O sea que en una dirección la potencia que se emite por esa onda electromagnética va a ser proporcional
a la componente perpendicular de la aceleración a esa dirección al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que sabemos, sabemos que esta es la amplitud, que la potencia que se va a emitir por esa oscilación que le provocó una onda electromagnética que la excitó, va a ser proporcional a omega a la cuarta sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Eso sería la situación general. Si se da el caso de que tenemos un sistema cuya frecuencia de oscilación natural es muchísimo mayor o mucho mayor que la frecuencia de excitación omega, entonces la potencia, ¿no? Si tenemos que omega 0 es mucho mayor que omega, acá esto lo sustituimos por omega 0 cuadrado y nos va a quedar que la potencia emitida va a ser proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia de excitación, de la frecuencia de la onda electromagnética que es la que provoca el movimiento de la carga. Entonces, esto que está acá, este resultado es lo que se conoce como dispersión de Rayleigh. Y ahora vamos a ver que esto justamente es lo que explica el color del cielo. Nosotros tenemos que recordar que la luz que nosotros vemos son ondas electromagnéticas que están en un rango de frecuencia. La de frecuencia más alta es el azul y las de más baja frecuencia son el rojo. Y más o menos la frecuencia del color azul es igual a 1,5 veces la frecuencia de rojo. Con lo cual, si nosotros tenemos que la onda que excita a la carga es azul, la potencia que va a emitir esa carga en movimiento con el color azul va a ser aproximadamente unas 5 veces la potencia que emitiría si fuera rojo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que si tomamos en una determinada dirección, en particular podemos tomar la dirección perpendicular, que es donde el campo eléctrico es máximo. Si nosotros excitamos una carga con luz azul, esta potencia de luz emitida va a ser 5 veces mayor que si es rojo. Entonces ahora vamos a analizar qué es lo que pasa cuando tenemos el Sol arriba del cielo. Vamos a suponer que esto que está acá es el planeta Tierra. Y acá tenemos un tipo bastante grandote que en ese momento que está parado el Sol está arriba de su cabeza, o sea, está de día. Pongámosle que no sé, es la 1 de la tarde. Y vamos a suponer que la luz del Sol está viniendo entonces en esta dirección. Para todo el planeta. Y acá tenemos otra persona que está bastante lejos. Entonces para esta persona el Sol se está por ocultar. Y acá tiene las nubes en el cielo. Entonces, el Sol emite luz blanca. ¿Qué significa eso? El Sol emite radiación electromagnética en un rango amplio de frecuencias y de hecho en el espectro que nosotros, en la porción que nosotros podemos ver, si nosotros vemos el espectro de la luz, emite más o menos la misma potencia para todas las frecuencias, ¿sí? O sea, y por eso nosotros vemos la luz blanca, porque tiene todos los componentes de los colores desde el azul hasta el rojo en la misma cantidad.
Cuando la luz del Sol entra a la atmósfera, se encuentra con el oxígeno y el nitrógeno. No me acuerdo del nitrógeno si es n cuánto. Pero lo que sí sé es que el oxígeno, el gas, oxígeno y nitrógeno, las partículas que están ahí, sus cargas eléctricas, tienen una frecuencia de oscilación omega 0 que es mucho mayor que las frecuencias de la luz, ¿sí? Que la frecuencia en particular del azul, que es mayor que la del rojo. Entonces, acá se cumplen las condiciones de la dispersión de Rayleigh, y lo que pasa es que todas estas partículas que están acá en la atmósfera van a ser excitadas por la luz del Sol, van a empezar a oscilar en las direcciones en las que viene la luz del Sol, el campo eléctrico de toda la luz que viene del Sol, y eso va a emitir ondas electromagnéticas para todos lados. En particular, si nos fijamos en la dirección perpendicular a la incidencia de la luz del Sol, estas van a ser la luz que tenga su amplitud de pico, como vimos en el análisis que hicimos antes, y la luz que viene del Sol es en todas las frecuencias, o sea que va a hacer oscilar la carga, lo podemos poner como la suma de cada una de las excitaciones, ¿no? Suponiendo que todo esto es lineal. Entonces, las partículas que están acá van a emitir luz en toda la frecuencia de la que es excitada, pero ya vimos que la potencia de luz que emite de azul es 5 veces mayor que la de rojo. Entonces, esta persona que está acá, lo que va a estar viendo es la luz dispersada por las partículas de la atmósfera, y lo va a ver azul, porque ya vimos que la potencia del azul es 5 veces mayor que la del rojo. Entonces, este tipo va a decir: yo veo el cielo azul. Pero este otro que está acá, lo que va a pasar es que le va a llegar la luz en esta dirección, ¿no? Y ya vimos que las partículas que están acá no dispersan nada en esta dirección de la aceleración, en esta dirección de incidencia de la luz. Entonces, lo que va a haber es la luz blanca que viene del Sol, pero que pasó por una capa muy grande de partículas que dispersaron. Entonces, lo primero que se dispersa es la luz azul, ¿sí? La luz azul hace mover las partículas, esas partículas generan las ondas electromagnéticas que dispersan para todos lados, y la luz que le llega a este tipo es lo que queda, ¿no? Primero se dispersa el azul, después el verde, después el amarillito, y lo que le llega a este es una luz rojiza. Entonces este va a decir: yo veo el cielo rojo cuando mira para allá. Y en particular, acá se dispersó toda la luz azul, la que le va quedando acá se empieza a dispersar la roja, y esa luz roja es la que pega en las nubes que están acá, y por eso es que este tipo que está parado acá va a ver toda esta nube rojiza, porque va a estar viendo reflejada en la nube la luz roja que se dispersó acá, y acá se dispersa la roja porque básicamente la azul se dispersó en todo este tramo de la atmósfera, provocándole a este tipo que vea el cielo azul, y este lo ve rojo. Y bueno, y esta es la explicación de por qué a medida que el Sol va cambiando su latitud, es que vamos viendo cómo cambia el color del cielo. Y por último, vamos a ver por qué es que las nubes las vemos blanquitas. Entonces vamos a dibujar una nube que está acá, en un día lindo. Lo que sucede es que en las nubes hay vapor de agua, ahí las partículas que hay crecen de tamaño, y lo que sucede acá es que la frecuencia omega 0 no es mucho mayor que la frecuencia de la luz. Entonces la luz blanca que pega en las nubes, como no se cumple la condición de Rayleigh, se cumple la condición genérica, que es omega
a la cuarta dividido omega 0 al cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado. Básicamente lo que sucede es que la potencia que se dispersa en las nubes, la potencia es básicamente la misma independientemente de la frecuencia de entrada. Entonces la nube recibe la luz del sol en todas las frecuencias y emite en la misma potencia en todas las frecuencias, y eso nos genera luz blanca, y por eso este tipo ve la nube blanca. ¿Y por qué cuando está nublado y está muy espesa las nubes es que vemos las nubes grises y el cielo se pone grisáceo cuando está muy nublado? Bueno, el motivo ese es que las nubes siguen emitiendo luz blanca porque no se cumple la condición de Rayleigh, pero al haber una capa gruesa de nube, lo que pasa es que mucho de la luz del sol se bloquea, absorbe esa luz, y en realidad lo que pasa es que baja la cantidad de luz que emite una nube blanquita en buen clima, y por eso es que nosotros lo vemos en un tono más oscuro, porque básicamente el gris es igual al blanco, pero menos intenso, con una intensidad de luz menor. Pero como color es el mismo color. El negro, el blanco y toda su gama de grises es el mismo color, lo que cambia la intensidad. De hecho, nosotros vemos estas rayas que yo pinto, las ven negras, porque la luz que sale del monitor, donde ustedes están viendo esto, del negro, es muchísimo menor que la que sale de lo que nosotros vemos como blanco, y ese contraste de intensidad de iluminación es lo que nos hace ver esto blanco y esto negro. En realidad es el mismo color, lo que varía es la intensidad. Cuando les pinto un color rojo, en realidad el monitor ahora está emitiendo una luz que tiene solamente la frecuencia de rojo. Acá tiene la luz, está emitiendo en la frecuencia del azul, en la frecuencia del verde, y en toda la parte blanca ustedes agarran algo que está en blanco y lo que están viendo es todas las frecuencias de todos los colores al mismo tiempo, y por eso lo ven blanco. Y bueno, y ahí concluye la explicación de por qué vemos los colores que vemos en el cielo cuando es de día, al mediodía, cuando es de tarde o cuando estamos en un día nublado.